Bienvenidos al curso virtual universitario de hombro SAR Fardit. Soy el doctor Ricardo Trueba. Trabajo en el Grupo Médico Rostanio en Buenos Aires, Argentina, y vamos a hablar de microinestabilidad de hombro. Los objetivos de esta charla son repasar conceptos de artrorresonancia magnética, definir la microinestabilidad y valorar lesiones de la polea del bíceps, lesiones SLAP y lesiones de los ligamentos glenumerales. La artrorresonancia magnética es la técnica de elección en la valoración de las lesiones intraarticulares. Es la técnica más sensible y específica. Nos permite diferenciar variantes anatómicas de lesiones, permite definir el tipo y la extensión de las lesiones labrales, ver cicatrizaciones anómalas del labrum no funcionales, valorar el estado de los ligamentos glenumerales, permite ver el grado de elongación de la cápsula, permite ver defectos óseos significativos como la deformidad en pera invertida o lesiones de Hill-Sachs engaging. También nos permite ver lesiones asociadas del manguito rotador, presencia de cuerpos libres o de quistes paralabrales. ¿Cuáles son los inconvenientes de la artrorresonancia? Para empezar, es un estudio invasivo. Debemos pinchar al paciente con una aguja para poner el contraste a nivel intraarticular. Segundo, esta punción puede generar crisis vasovagales en los pacientes y la presencia de contraste en contacto con la sinovial puede dar crisis alérgicas. Como toda inyección intraarticular, existe siempre un riesgo posible de infección. ¿Qué complicaciones podemos tener cuando hacemos una artrorresonancia? Bueno, una de ellas es diluir mal al gadolinio, o sea, poner más concentración de la que corresponde y nos va a generar una imagen intraarticular negra como muestra la foto. No vamos a poder ver el espacio articular, el cartílago o el fibrocartílago. Por ende, una de las soluciones es esperar a que haya algún grado de reabsorción de esta dilución y poder mejorar la visualización, repitiendo la resonancia magnética. Otra complicación es la extravasación. En esta imagen vemos una extravasación a nivel del músculo subescapular. Eso es por una mala colocación de la punta de la aguja. También la falta de purgación de la jeringa nos va a generar la inyección de aire intraarticular que se va a ver como pequeñas bolitas negras como se ve en esa imagen axial de hombro y van a estar en la superficie. Y por último, que vengan a hacerse una artrorresonancia pacientes con implantes de metal que nos generen interferencia a nivel de la imagen donde queremos visualizar las lesiones. La técnica en sí es una dilución de gadolinio de 1 en 200 o 1 en 250. Esto es 0,1 mililitro de gadolinio en 10 mililitros de solución fisiológica, más 5 mililitros de lidocaína, más 5 mililitros de contraste iodado. Realizar la resonancia dentro de los 30 minutos posteriores a la inyección y chequear disponibilidad del equipo antes de la punción. ¿Cuáles son los métodos de imágenes para realizar la punción articular? Bueno, tenemos a la fluoroscopía, que para mí es el mejor método porque nos permite hacer una inyección dinámica y controlar la dosis de radiación, tanto del paciente como de la mano del médico que hace la inyección. Después tenemos la tomografía computada, lo podemos hacer bajo ecografía o por referencia anatómica, o sea, sin imágenes. Por fluoroscopía se usan o el acceso anterior o el posterior. En este caso vamos a mostrar el acceso anterior. El paciente debe estar en posición supina con rotación externa del brazo
Y la inyección se puede hacer a nivel del intervalo de los rotadores, se puede hacer a nivel del tercio medio de la superficie articular de la cabeza humeral o en el tercio inferior. Lo más importante de destacar es que la punción no va dirigida al espacio articular, sino que se encuentra medio centímetro hacia lateral, o sea, hacia la cabeza del húmero. En el acceso fluoroscópico posterior, el paciente debe estar en posición prono de 45 grados y con rotación interna del brazo. Y al igual que en el acceso anterior, la inyección no va dirigida al espacio articular, sino a nivel del tercio medio o tercio inferior de la cabeza del húmero, medio o 1 centímetro hacia lateral. En tomografía computada se puede usar tanto el acceso anterior como posterior. La aguja debe ser dirigida al espacio articular y como muestra la foto, la inyección muestra el relleno de la cápsula, en este caso posterior. Con ultrasonido se puede usar el acceso anterior o posterior. Normalmente se utiliza el acceso posterior. El paciente puede estar sentado o en decúbito prono con el brazo en aducción y se guía la aguja 21G con el transductor para llegar al espacio articular. ¿Cuáles son las secuencias que se utilizan en resonancia? Son cortes potenciados en T1 con o sin supresión de la grasa, cortes en secuencias T2 con saturación de grasa para valorar quistes o la presencia de edema óseo. Se hacen los 3 planos ortogonales en el hombro y se pueden usar planos específicos como el AVER en rotación interna y rotación externa. El AVER es la abducción y rotación externa. Es una secuencia que se utiliza para buscar lesiones labrales no desplazadas o lesiones en las fibras articulares del manguito rotador, y las secuencias de rotación forzada interna y externa es para ver lesiones no desplazadas a nivel del labrum superior. La artro-TC se prefiere en aquellos pacientes operados donde tengan implantes de metal o tornillos que puedan generar alguna interferencia en la resonancia magnética, como en este paciente que estamos viendo, que muestra una reinserción del labrum anteroinferior y se puede evaluar perfectamente el cartílago hialino y el fibrocartílago. Y también en aquellos pacientes que necesitemos evaluar los defectos óseos tanto de la glena como en la cabeza húmera. ¿Qué es la microinestabilidad? Es un espectro de lesiones, consecuencias de estrés repetido o traumatismo agudo en la región anterosuperior del hombro. Tiene una incidencia aproximada del 6% que afecta fundamentalmente a pacientes deportistas. Clínicamente se confunde con frecuencia con el síndrome subacromial y son las lesiones que corresponden a la polea bicipital, lesiones SLAP y lesiones aisladas de los ligamentos glenumerales. La inestabilidad se clasifica en traumática con las siglas TUPS, que es la inestabilidad traumática unidireccional, generalmente asociada al Bankart y que va a requerir cirugía. También la inestabilidad atraumática con la sigla AMBRI, que es atraumática multidireccional bilateral. A los pacientes se les hace rehabilitación y ocasionalmente se aplica la cápsula inferior. Y por último, la microinestabilidad, con la denominación IOS, que es una inestabilidad adquirida por sobreestrés y que requiere cirugía. Vamos a empezar con las lesiones de la polea del bíceps. Las roturas de la polea producen inestabilidad bicipital con subluxación o luxación medial de la misma. Aproximadamente el 50% de las lesiones de la polea
se asocian a roturas del subescapular. Cerca del 50% no posee historia traumática evidente, son lesiones por sobrecarga. Y se utiliza la clasificación de Bennett y de Habermeyer. Las lesiones de la polea del bíceps ocurren a nivel del intervalo de los rotadores. El contenido del intervalo es la porción intraarticular del bíceps. El techo del intervalo es el músculo supraespinoso y la base el músculo subescapular. El intervalo está compuesto por el ligamento coracumeral y el ligamento glenohumeral superior. Estos gráficos muestran la relación que existe entre el ligamento coracumeral, el ligamento glenohumeral superior y el tendón de la porción larga del bíceps. El tendón de la porción larga del bíceps muestra color azul, el ligamento coracohumeral color rojo y el glenohumeral superior color naranja. En los cortes sagitales a nivel periférico se observa que el ligamento glenohumeral superior muestra una disposición inferior y que a medida que vamos yendo hacia medial, el ligamento toma forma de media luna para terminar en el último corte quedando inmediatamente anterior al bíceps. Esto lo podemos valorar perfectamente en estudios de resonancia magnética. Dijimos que para la clasificación de las lesiones de la polea se utilizaba la clasificación de Habermeyer. En la tipo 1 se produce un desgarro del ligamento glenohumeral superior, que es la imagen ejemplificada en el dibujo. La porción larga del bíceps está perfectamente estabilizada por el ligamento glenohumeral superior y coracohumeral. Cuando se produce una lesión del ligamento glenohumeral superior, el tendón del bíceps se subluxa y va tomando contacto con el músculo subescapular. En el grado 2 existe, además del desgarro del ligamento glenohumeral superior, desgarro del tendón supraespinoso. En la 3 existe desgarro del ligamento glenohumeral superior y del tendón subescapular. Y por último, en la 4, desgarro del ligamento glenohumeral superior y desgarro del tendón subescapular y supraespinoso. Este es un ejemplo clínico donde el tendón de la porción larga del bíceps es anormal, está demasiado aplanado y muestra cambios de señal. Y vemos en el corte sagital que hay una pérdida completa de la morfología normal del ligamento glenohumeral superior, secundario a desgarro del mismo. Una patología que debemos tener presentes al valorar el intervalo rotador es la presencia de un tejido con señal intermedia que corresponde a fibrosis a nivel del intervalo. La manifestación clínica de estos pacientes es de dolor y con algún grado de restricción en el movimiento articular. Antes de hablar de las lesiones SLAP, debemos reconocer un labrum normal. ¿Qué es un labrum? El labrum es el rodete fibrocartilaginoso que rodea la glena, aumentando la superficie articular de la misma. Muestra generalmente baja señal en todas las secuencias y se visualiza como un triángulo en los cortes coronales y axiales. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la lesión SLAP?
tenemos la extensión lateral, a diferencia de las variantes anatómicas que van a mostrar una extensión medial. Por supuesto, los márgenes irregulares, una separación amplia, mayor a 2-3 milímetros, y una extensión posterior al tendón del bíceps. Debemos tener cuidado de reconocer las variantes anatómicas que son el foramen sublabral con una incidencia del 11%, la más frecuente es el receso sublabral con una incidencia del 70% y por último el complejo Buford entre 1.5 y 3%. Con respecto a las variantes del labrum, dijimos que el receso sublabral era la más frecuente con una incidencia del 70% y en el receso tenemos tres subtipos. El tipo 1, donde no existe un surco a nivel de la inserción, sino que se encuentra completamente insertado. En el tipo 2, donde hay un surco sublabral que es menor al 50% de la inserción. Y por último, el tipo 3, donde hay un surco sublabral que supera ese 50%. Lo más importante de entender es que todas estas imágenes de las variantes muestran una dirección medial y es lo que lo va a permitir diferenciar de la lesión SLAP que muestra una extensión lateral. Respecto al foramen sublabral, es una variante anatómica que se encuentra en el labrum anterosuperior entre las horas 1 y 3 y se observa al labrum separado completamente de la glena, pero el labrum muestra bordes regulares y es una variante frecuente con una incidencia, dijimos, del 11%, no debiéndose confundir con un desgarro del labrum. Por último, la variante Buford es caracterizada por un engrosamiento en cuerda del ligamento glenohumeral medio y un labrum anterior entre las horas 1 y 3 que puede estar ausente o hipoplásico. Dijimos que la incidencia de esta variante es la menos frecuente y va desde el 1.5 al 3%. ¿Qué es una lesión SLAP? Es la rotura del labrum superior. SLAP significa labrum superior con extensión anterior y posterior. El mecanismo lesional es múltiple, diagnóstico clínico difícil por síntomas inespecíficos, superposición de síntomas por patologías asociadas. Y las lesiones asociadas más frecuentes con la lesión SLAP son las lesiones del manguito rotador, de la polea del bíceps, la presencia de quistes paralabrales o lesiones condrales. La clasificación de las lesiones SLAP empezó con Snyder en el año 1990. Clasificó en 4 tipos. En el tipo 1 hay una fibrilación de los bordes articulares. En el tipo 2 hay un trazo de desgarro del labrum superior. En el tipo 3 hay un flap del labrum superior y en el tipo 4 existe una ruptura del labrum que se extiende al tendón de la porción larga del bíceps. Luego, en el año 2003, Moana Borges, junto con la doctora Chang y el doctor Resnick, ampliaron la clasificación y agregaron 6 subtipos más. El 5 es un compromiso del labrum superior con extensión anterior. El 6 es un compromiso del labrum superior con una extensión amplia anterior y posterior. En el 7, además de la lesión del labrum superior, hay una lesión del ligamento glenohumeral medio. En el SLAP 8 hay un compromiso del labrum posterior. En el SLAP 9 hay un compromiso de más del 50% del anillo.
y en el SLAP 10, además del labrum superior, hay compromiso de las estructuras en el intervalo de los rotadores. El SLAP tipo 2 es el más frecuente, aproximadamente el 47%, y tiene tres subtipos. El anterior es por la contracción brusca del bíceps, el posterior es producido por estrés en los deportistas lanzadores, y después el tipo mixto con una extensión tanto anterior como posterior. El SLAP tipo 2 es el más frecuente con una incidencia del 47%, y el doctor Burkhardt, en un estudio de los pacientes que eran lanzadores, reconoció tres subtipos: el anterior, secundario a la contracción brusca del bíceps, y el posterior, secundario a el estrés en los lanzadores. Por supuesto, está el tipo mixto con extensión anterior y posterior. Este es un ejemplo de las distintas configuraciones que puede tener el labrum superior, que puede tener configuración en Y, configuración en T o en configuración de signo menor. Eh, Todas con extensión lateral, y fíjense en la imagen axial como la extensión es posterior a la inserción del tendón del bíceps. En el SLAP tipo 3 existe un ojal o un flap a nivel del labrum superior. En el SLAP tipo 4, además del compromiso del labrum superior, se observa, como en este caso, un compromiso de la base de inserción del tendón de la porción larga del bíceps. En el SLAP tipo 5 dijimos que además del compromiso del labrum superior, se observa una extensión hacia el labrum anteroinferior. En el SLAP tipo 8, además del compromiso del labrum superior, se observa una extensión al labrum posterior-inferior. En el SLAP tipo 9 hay un compromiso del labrum superior con una extensión en más del 50% del rodete fibrocartilaginoso. Esta es una de las posiciones complementarias que utilizamos al realizar la resonancia magnética. El paciente tiene que poner el brazo en abducción y rotación externa, y los cortes deben alinearse al eje del húmero. Esta secuencia sirve para ver lesiones labrales no desplazadas o identificar lesiones parciales de la superficie articular del manguito rotador. Estas son otras posiciones complementarias que nos ayudan a desplazar a las lesiones del labrum, que a veces no se identifican bien porque pueden estar parcialmente cicatrizadas. Entonces los movimientos forzados de rotación externa o interna, realizados tanto en secuencias coronales como axiales, permiten ver el desplazamiento y la interposición de contraste dentro de las estructuras lesionadas. Este es el mismo paciente, y fíjense cómo en la rotación externa se observa con mucho mejor detalle y detenimiento la lesión del labrum anterior y superior, comparado con la rotación interna, en donde la insinuación de contraste casi no existe. Por último, vamos a hablar de las lesiones ligamentarias, pero antes
describir los ligamentos normales de la articulación del hombro. Son tres: el ligamento glenohumeral superior, perfectamente identificado en el plano axial y sagital, el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior, que tiene cuatro bandas: la banda anterior humeral, la posterior humeral, la anterior glenoidea y la posterior glenoidea. También existen variantes a nivel de los ligamentos, en este caso a nivel del ligamento glenohumeral medio, que puede estar ausente, puede tener doble fascículo, como en la imagen central, o puede estar engrosado, como ya describimos en el complejo Buford. Cuando los ligamentos dejan de ser regulares y de baja señal, como los vimos anteriormente, tenemos que sospechar la presencia de una lesión. En este caso, en la imagen de la izquierda, del ligamento glenohumeral superior a nivel del intervalo, y otra a nivel del ligamento glenohumeral medio en la imagen de la derecha. Con respecto al ligamento glenohumeral inferior, podemos tener lesión en cualquiera de las bandas, tanto las de la inserción humeral como de la inserción glenoidea. En este ejemplo vemos una lesión de la inserción humeral del ligamento glenohumeral inferior, que se denomina Hagel, y es por la avulsión humeral del ligamento. Esto hace que la cápsula se deforme y se pierda la imagen normal de receso axilar que muestra la foto central. Como conclusión, la artrorresonancia es el examen por imágenes más sensible y específico para la valoración de la patología intraarticular. Hemos visto las complicaciones, los inconvenientes y la técnica para realizarla con facilidad en los pacientes. Debemos sospechar microinestabilidad en deportistas y buscar las lesiones que generan este tipo de patología, que son las de la polea del bíceps, las lesiones aisladas o asociadas de los ligamentos glenohumerales o las lesiones SLAP o del labrum superior con extensión anterior y posterior. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado la clase. Ahí les dejo mi correo electrónico y mis links de contactos para cualquier consulta. Les mando un saludo, hasta la próxima.